¿Quién fue realmente el rey Salomón? ¿Un sabio venerado? ¿Un rey millonario? ¿O un personaje envuelto en más mitos que verdades? Algunos lo llaman el hombre más sabio de la historia, otros creen que fue solo una figura exagerada por los relatos antiguos. Pero lo cierto es que su vida está llena de misterios, datos sorprendentes y decisiones que marcaron el rumbo de un reino entero, desde su trono mecánico hasta sus cientos de esposas, pasando por ruinas, hallazgos arqueológicos y hasta visiones en otras religiones. Hoy te voy a contar todo lo que no sabías sobre este enigmático rey. Dale like, suscríbete y quédate hasta el final, porque la última curiosidad te va a volar la cabeza. 1. Los significados de su nombre. Pacífico y amigo de Dios. El nombre Salomón proviene del hebreo Shlomo, que a su vez se relaciona con la palabra Shalom, cuyo significado es paz. Este nombre no fue puesto al azar. Representa un deseo profundo de estabilidad, armonía y prosperidad para el reino de Israel. La raíz del nombre indica que su reinado, a diferencia del conflictivo gobierno de su padre David, estaría marcado por la paz y el entendimiento entre las tribus y las naciones vecinas. Pero eso no es todo. En el segundo libro de Samuel, 12:25, Dios le da también el nombre de Jedidías, que significa amado del Señor. Este nombre fue transmitido a través del profeta Natán, y simboliza una relación especial y directa entre Salomón y Dios desde su nacimiento. En un contexto donde los nombres reflejaban identidad y destino, Salomón fue marcado desde el principio como alguien favorecido divinamente. Su nombre, por tanto, no solo era una etiqueta, sino una promesa, la promesa de un reinado sereno, bendecido a sabio. Ambas denominaciones, pacífico y amigo de Dios, funcionan como un preludio de lo que sería su vida. Una combinación única de liderazgo político, espiritualidad y prosperidad sin precedentes en la historia de Israel. Fue el segundo hijo del rey David, y Betsabé Salomón fue el segundo hijo nacido del matrimonio entre el rey David y Betsabé. La historia de sus padres es conocida por su fuerte carga emocional y moral. Betsabé, originalmente esposa de Urías elitita, fue tomada por David en circunstancias poco honorables. David la vio bañándose, la deseó, y tras dejarla embarazada, organizó la muerte de su esposo en el campo de batalla. El primer hijo de esta unión murió poco después de nacer como castigo divino, según el relato bíblico. Sin embargo, Dios mostró misericordia con David y Betsabé, y de esa reconciliación nació Salomón. Su nacimiento fue interpretado como una señal de restauración y perdón. A pesar de haber llegado al mundo en una familia marcada por el escándalo y el dolor, Salomón se convirtió en el heredero legítimo y en la figura más prometedora del linaje davídico. Su ascenso no solo significó una transición de poder, sino también un símbolo de segundas oportunidades y de cómo la gracia divina puede transformar una historia manchada en un relato de redención. Este origen, lleno de matices, le dio una carga simbólica importante. Era el hijo del amor, del perdón y del futuro esperanzador para Israel. Fue una ofrenda de paz para Dios. Desde su nacimiento, Salomón fue visto como una figura reconciliadora entre David y Dios. La muerte del primer hijo de David y Betsabé fue entendida como un castigo por el pecado del rey. Pero el nacimiento de Salomón fue interpretado como una señal de paz. En este contexto, su vida representó una ofrenda, un regalo espiritual que reflejaba la voluntad divina de restaurar la armonía. El propio nombre de Salomón, vinculado a la palabra paz, refuerza esta idea. Y no solo eso, su reinado se caracterizó por una política de alianzas y tratados en lugar de guerras. Un ejemplo importante fue su matrimonio con la hija del faraón de Egipto, lo cual consolidó una alianza estratégica sin recurrir a la violencia. Además, cuando construyó el templo en Jerusalén, hizo sacrificios masivos de animales como ofrenda de paz, agradeciendo a Dios por la estabilidad de su reino. Estas acciones eran una forma de mostrar devoción y al mismo tiempo consolidar el mensaje de que su reinado estaba alineado con la voluntad divina. Salomón fue, desde el principio, un símbolo viviente del restablecimiento de la relación entre el cielo y la tierra. Fue designado heredero por intervención del profeta Natán. Aunque Salomón no era el hijo mayor de David, fue el elegido para heredar el trono. Y esto no ocurrió de manera casual. La política sucesoria en tiempos bíblicos era compleja, especialmente en una familia real con múltiples esposas e hijos. El heredero natural debía ser Adonías, otro hijo de David,
pero su intento de proclamarse rey sin el consentimiento de su padre provocó una crisis. Fue entonces cuando el profeta Natán, figura cercana a Dios y a la familia real, intervino estratégicamente. Junto a Betsabé, convenció al ya envejecido David para que cumpliera su promesa de que Salomón sería el sucesor. David entonces ordenó que se coronara a Salomón de inmediato, antes de su propia muerte, lo que evitó una guerra civil entre facciones reales. Este movimiento fue clave para establecer el reinado de Salomón, con legitimidad tanto política como religiosa. La intervención de Natán no solo resolvió un conflicto interno, sino que también garantizó que la voluntad divina se respetara. Gracias a él, Salomón no solo heredó el trono, sino que lo hizo con el respaldo de Dios, de su padre David y de los principales líderes de Israel. Su reino inició con una extensa purga. El inicio del reinado de Salomón no fue tan pacífico como muchos podrían imaginar. Aunque heredó el trono con el respaldo de David, tuvo que consolidar su poder rápidamente para evitar revueltas. Una de sus primeras acciones fue llevar a cabo una purga política y militar. Adonías, su medio hermano, volvió a intentar reclamar el trono y por eso fue ejecutado. Joab, el antiguo comandante del ejército de David, también fue eliminado por su lealtad a Adonías y por crímenes anteriores, como el asesinato de Abner y Amasá. Abiatar, el sacerdote, fue destituido y enviado al exilio. Estas decisiones no fueron tomadas por capricho. Respondían a la necesidad de limpiar el reino de elementos que podían desestabilizarlo. A través de esta purga, Salomón envió un mensaje claro. Su autoridad no sería cuestionada. Aunque su nombre significaba paz, su comienzo fue firme y contundente, asegurándose de que no quedaran cabos sueltos. Así, logró establecer un reinado fuerte desde el principio, cimentado en la estabilidad y el control absoluto del poder. En un contexto tan volátil, estas medidas fueron vistas como necesarias para preservar el orden y cumplir el destino que se esperaba de él. Aumentó la fuerza militar, especialmente la caballería y las carrozas. Salomón no solo fue sabio y pacífico, también fue un estratega. Aunque su reinado se caracteriza por la ausencia de guerras importantes, fortaleció las capacidades militares de Israel. Una de sus principales innovaciones fue la expansión de la caballería y la incorporación de carros de guerra, una tecnología avanzada para la época. Según los textos bíblicos, llegó a tener 4.000 establos para caballos y 12.000 jinetes. Además, construyó ciudades fortificadas y puestos estratégicos para almacenar carros y armas. Esto no solo servía para proteger el reino de amenazas externas, sino también para consolidar el respeto de sus aliados y enemigos. Al tener un ejército bien equipado, Salomón garantizaba que sus tratados diplomáticos se mantuvieran en pie. También utilizó estos recursos para proteger las rutas comerciales, esenciales para el crecimiento económico del reino. Aunque no era un guerrero como su padre David, entendía perfectamente que el poder militar era necesario para sostener la paz. Su enfoque fue preventivo, demostrar fuerza para evitar conflictos. Esta combinación de diplomacia y preparación militar hizo de su reino uno de los más estables y prósperos en la historia de Israel. Se le considera el más adinerado de los reyes israelíes. Salomón alcanzó un nivel de riqueza que aún hoy se considera legendario. Según los textos bíblicos, recibía tributos de reinos vecinos, mantenía rutas comerciales con Asia y África, y cobraba impuestos internos que financiaban sus obras. Una de las fuentes más importantes de su riqueza fue el comercio marítimo. Con ayuda del rey Hiram de Tiro, construyó una flota en Ezión-Geber, en el Mar Rojo, que viajaba hasta Ofir, trayendo oro, piedras preciosas y maderas finas. También importaba caballos y carros desde Egipto, que luego vendía a otros reinos. El oro era tan abundante que, según se dice, la plata se volvió común, casi sin valor en Jerusalén. Además construyó un palacio lujoso, un trono de marfil recubierto de oro y edificaciones de gran esplendor. Las visitas diplomáticas, como la de la reina de Saba, evidencian el prestigio y la opulencia de su corte. Esta riqueza no solo tenía un fin decorativo o personal, también funcionaba como muestra del favor divino y como herramienta política. La prosperidad del reino durante su mandato quedó grabada en la memoria colectiva como la era dorada de Israel, una etapa de esplendor económico sin precedentes. Su sabiduría fue concedida por Dios. Uno de los momentos más célebres de la vida de Salomón fue cuando, al iniciar su reinado,
Dios le ofreció concederle cualquier cosa. En lugar de pedir riqueza, poder o una larga vida, Salomón pidió sabiduría para poder gobernar con justicia. Este gesto agradó profundamente a Dios, quien no solo le concedió una sabiduría incomparable, sino que además le otorgó bienes materiales y fama. Esta sabiduría no era simplemente inteligencia, sino una capacidad divina de discernimiento, entendimiento profundo y juicio justo. Se decía que podía hablar sobre todo tipo de temas, desde botánica hasta zoología, pasando por política y espiritualidad. Gentes de todas partes del mundo llegaban para escucharlo y aprender de él. La Biblia describe que su fama se extendió por toda la región y que reyes y sabios viajaban grandes distancias solo para presenciar su conocimiento. Su sabiduría se convirtió en el símbolo principal de su legado, incluso por encima de su riqueza o poder. Fue esta cualidad, más que cualquier otra, la que hizo de su reinado una referencia histórica. Salomón no solo fue un rey, sino un maestro del espíritu humano, y su sabiduría sigue siendo un modelo de liderazgo hasta el día de hoy. La gran prueba de sabiduría fue el juicio por un niño. Entre todas las historias que ilustran la sabiduría de Salomón, la más famosa es sin duda la del juicio entre dos mujeres que reclamaban ser la madre del mismo bebé. Ambas vivían en la misma casa y afirmaban que el niño vivo era suyo, mientras que el hijo de la otra había muerto. Sin pruebas ni testigos, Salomón propuso una solución extrema: cortar al niño en dos y dar la mitad a cada una. Una de las mujeres aceptó, mientras que la otra, horrorizada, rogó que el bebé se le entregara a la otra para que viviera. Esa reacción emocional fue suficiente para que Salomón descubriera quién era la verdadera madre. Con esta jugada astuta, logró resolver un conflicto imposible sin violencia y sin pruebas materiales. El relato no solo resalta su capacidad de análisis, sino también su entendimiento de la psicología humana. Fue un acto que consolidó su reputación y sembró respeto entre el pueblo. La historia trascendió generaciones como símbolo de justicia creativa y sensibilidad. Este episodio no fue solo una anécdota. Fue una demostración clara de que la sabiduría divina que se le otorgó era real, práctica y profundamente humana. Se le considera el autor de varios libros bíblicos, principalmente Proverbios y Eclesiastés. A Salomón se le atribuyen varios textos fundamentales del Antiguo Testamento. El libro de Proverbios, una colección de enseñanzas morales y sabiduría cotidiana, refleja su capacidad para condensar grandes verdades en frases breves y potentes. Frases como «El principio de la sabiduría es el temor del Señor» han quedado grabadas en la memoria colectiva por siglos. Otro libro, Eclesiastés, muestra una faceta más reflexiva, incluso melancólica, del rey. Allí se plantea la fugacidad de la vida, el sentido del trabajo y la búsqueda de significado. Es un texto filosófico que muestra a un Salomón envejecido, con una visión más cruda del mundo. También se le atribuye el Cantar de los Cantares, una oda poética al amor que ha sido interpretada tanto literal como alegóricamente. Aunque algunos académicos modernos cuestionan su autoría directa, la tradición judía y cristiana lo ha reconocido como el sabio detrás de estos escritos. Estos libros no solo consolidan su imagen como gobernante justo, sino como pensador profundo y espiritual. Así, Salomón trasciende su figura política para convertirse en un pilar literario y espiritual, cuyas enseñanzas siguen siendo leídas, estudiadas y citadas miles de años después. 11. El rey constructor del Templo de Jerusalén. Una de las mayores hazañas por las que se recuerda a Salomón fue la construcción del famoso Templo de Jerusalén. Este edificio no era cualquier templo, era el símbolo más poderoso de la fe y la identidad del pueblo de Israel. Se le conocía como el primer templo, y se construyó en el monte Moria, en el lugar donde, según la tradición, Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo. Salomón dedicó 7 años a su edificación, y no escatimó en gastos ni en detalles. Utilizó madera de cedro del Líbano, piedras talladas con precisión y oro en grandes cantidades. Todo estaba cuidadosamente diseñado para honrar a Dios. El templo albergaba el Arca de la Alianza, y en su interior se realizaban rituales sagrados dirigidos por sacerdotes. Este templo marcó un antes y un después en la historia religiosa del pueblo hebreo, no solo por su importancia espiritual, sino porque se convirtió en un punto de referencia para el judaísmo. A pesar de que fue destruido siglos después, el legado de Salomón como el gran constructor sigue muy presente en las religiones abrahámicas. 12.
El trono de Salomón fue uno de los primeros dispositivos mecánicos. Aunque suene increíble, hay textos que aseguran que el trono del rey Salomón era una verdadera obra de ingeniería para su tiempo. Algunos escritos rabínicos y apócrifos describen que el trono no solo era impresionante por su riqueza y detalles decorativos, sino porque tenía mecanismos móviles. Sí, como si fuera un invento sacado de un cuento de ciencia ficción antigua. Por ejemplo, se decía que tenía figuras de animales talladas, leones, águilas, toros, que se movían cuando el rey subía los escalones hacia su asiento. También había una paloma dorada que al llegar a lo más alto le colocaba la corona en la cabeza. Suena fantástico, pero en la antigüedad, la mezcla entre arte, simbolismo y técnica a veces tomaba formas sorprendentes. No se sabe a ciencia cierta si el trono mecánico existió tal cual, pero sin duda formaba parte del imaginario y la tradición que se tejió alrededor de la figura de Salomón. Si fue real o no, es un debate, pero como símbolo de poder, sabiduría y autoridad divina, cumplía perfectamente su función. 13. Tuvo cientos de esposas y concubinas, 700 esposas y 300 concubinas. Cuando se habla del rey Salomón, no se puede evitar mencionar su enorme harén. 700 esposas y 300 concubinas. 1000 mujeres en total. Esta cifra, que parece exagerada, tiene sentido si se analiza desde una perspectiva política. En la antigüedad, los reyes solían casarse con mujeres de distintos reinos para sellar alianzas, evitar guerras y consolidar poder. Así, muchas de las esposas de Salomón eran princesas extranjeras. Pero claro, esta cantidad descomunal también ha sido criticada desde la óptica religiosa. Según la Biblia, muchas de estas mujeres practicaban otras religiones y convencieron al rey de permitir, e incluso participar, en ritos paganos. Esta actitud habría sido una de las razones por las que, según los textos sagrados, Dios se alejó de Salomón en su vejez. Más allá de lo religioso, su harén representa uno de los aspectos más controvertidos de su vida. Un hombre considerado el más sabio, pero también alguien vulnerable a sus pasiones. De hecho, este tema ha sido ampliamente tratado por teólogos, historiadores y hasta psicólogos. Es un ejemplo clásico de cómo el poder absoluto puede llevar a excesos. 14. Su romance con la reina de Saba. La historia entre Salomón y la reina de Saba ha fascinado a generaciones enteras. Según la Biblia y otras tradiciones como la etíope y la islámica, esta poderosa reina viajó desde el sur, probablemente del actual Yemen o Etiopía, para poner a prueba la sabiduría de Salomón. Llevaba regalos, preguntas complejas y muchas dudas, pero quedó impresionada por la inteligencia, la organización del reino y el esplendor de la corte. En algunos textos, se sugiere que hubo más que admiración mutua, hubo romance. Según la tradición etíope, de esa relación nació un hijo, Menelik-Fermepro, quien sería el fundador de la dinastía salomónica de Etiopía. Esta historia ha servido no solo como base para justificar linajes reales, sino también como símbolo de respeto y conexión entre culturas. Si bien no hay pruebas arqueológicas del encuentro, la historia ha perdurado durante siglos, inspirando pinturas, óperas, películas y novelas. Es uno de los primeros relatos históricos donde se habla de amor, política y poder entre dos monarcas de regiones tan distintas. 15. Promovió la idolatría de otras religiones. A pesar de haber sido bendecido con sabiduría divina, Salomón no siempre actuó según los mandatos religiosos. Uno de sus mayores errores, según el relato bíblico, fue permitir, y hasta participar, en cultos paganos. Este cambio no fue de un día para otro, sino gradual. Muchas de sus esposas eran extranjeras, y con ellas llegaron sus dioses, rituales y costumbres religiosas. Con el tiempo, Salomón construyó altares y santuarios para estas divinidades, como Astarte o Moloch. Esto representaba una traición directa al pacto con el Dios de Israel. Según los textos sagrados, esta actitud provocó el enfado divino y fue una de las causas del futuro colapso del reino unificado de Israel. El mismo Salomón, que había construido el templo de Jerusalén, terminó permitiendo ritos prohibidos por la ley mosaica. Este contraste entre sabiduría y desobediencia ha sido tema de debate teológico durante siglos. Para algunos representa la complejidad del ser humano, para otros, una advertencia sobre los peligros de dejarse llevar por el poder y las influencias externas. 16. Hablaba y escribía en proverbios. Una de las marcas distintivas de Salomón
fue su capacidad para enseñar a través de dichos cortos y llenos de sentido. Los proverbios. Este estilo de comunicación era ideal para transmitir sabiduría de forma práctica y fácil de recordar. El libro de los proverbios en la Biblia está lleno de estas frases atribuidas al rey. Aunque no todas fueron escritas por él, una gran parte se le adjudica. Los proverbios eran usados para enseñar sobre justicia, comportamiento, decisiones prudentes y vida cotidiana. El principio de la sabiduría es el temor del Señor, o la respuesta amable calma el enojo. Son ejemplos de su estilo directo y reflexivo. En la cultura hebrea, estos dichos no solo eran sabiduría popular, sino guía espiritual. Incluso hoy, muchas de esas frases siguen usándose. La forma en que Salomón comunicaba su sabiduría lo convirtió no solo en un gobernante, sino en un maestro cuya influencia trascendió su época. Hablar con proverbios era casi como dar una clase en pocas palabras. 17. La canción de Salomón, también conocida como la canción de las canciones, o cantar de los cantares. Entre los escritos atribuidos a Salomón, uno de los más peculiares y poéticos es el Cantar de los Cantares, también llamado la canción de Salomón. Es un texto completamente diferente al tono de otros libros bíblicos. Aquí no hay leyes ni proverbios, sino poesía amorosa. El libro es un diálogo poético entre un hombre y una mujer que se aman con pasión. Algunos lo interpretan literalmente, como un canto al amor humano. Otros creen que es una metáfora del amor entre Dios e Israel, o entre Cristo y la Iglesia. Lo curioso es que este texto se encuentra en la Biblia, a pesar de su contenido altamente romántico e incluso sensual. El estilo es lírico, lleno de metáforas naturales y simbolismo. Se menciona el perfume, los viñedos, los besos y los cuerpos. En muchas culturas religiosas, el Cantar de los Cantares ha sido objeto de interpretaciones místicas, filosóficas y literarias. Que un rey tan sabio como Salomón haya escrito algo tan apasionado demuestra su sensibilidad, su conexión con el arte y el lado más humano del amor. 18. El comercio fue importante en su era. Durante el reinado de Salomón, Israel se convirtió en una potencia comercial en la región. Y no es exageración. Su ubicación geográfica entre Egipto y Mesopotamia facilitaba el paso de rutas comerciales terrestres y marítimas. El rey supo aprovechar eso al máximo. Estableció alianzas con otros reinos, como el de Tiro, para construir flotas de barcos que comerciaban por el Mar Rojo. Importaban oro, plata, marfil, piedras preciosas, especias y animales exóticos. También exportaban productos agrícolas, tejidos y artesanías. Todo ese comercio trajo riqueza y prestigio al reino. La prosperidad era tal que, según se dice, en Jerusalén la plata era tan común como las piedras. Pero el comercio no solo era económico, también significaba contacto con otras culturas, lenguas y religiones. Fue una era de apertura, aunque también de riesgos, ya que esa interacción trajo consigo influencias extranjeras, algunas de las cuales terminaron alejando a Salomón del culto exclusivo al Dios de Israel. 19. Se le atribuyen escrituras hebreas. Además de proverbios y el Cantar de los Cantares, a Salomón se le atribuyen otros escritos bíblicos, como Eclesiastés y en menor medida, algunos salmos. Su forma de escribir era reflexiva, filosófica y profundamente observadora. En Eclesiastés, por ejemplo, se percibe a un hombre que ha visto de todo, que ha vivido lujos, poder, sabiduría, y que al final concluye que todo es vanidad. Esta visión existencial del mundo contrasta con su juventud, donde todo parecía brillar. Esa transformación ha hecho que muchos estudiosos piensen que este libro fue escrito en su vejez. El estilo de sus textos dejó huella en la literatura hebrea, y aún hoy es fuente de estudio y debate. Algunos consideran a Salomón como el primer gran literato de su pueblo. Otros ven en sus escritos un testimonio personal que refleja su evolución como ser humano. Del optimismo juvenil a la introspección madura. 16. Hablaba y escribía en proverbios. Una de las marcas distintivas de Salomón fue su capacidad para enseñar a través de dichos cortos y llenos de sentido. Los proverbios. Este estilo de comunicación era ideal para transmitir sabiduría de forma práctica y fácil de recordar. El libro de los proverbios en la Biblia está lleno de estas frases atribuidas al rey. Aunque no todas fueron escritas por él, una gran parte se le adjudica. Los proverbios eran usados para enseñar sobre justicia,
comportamiento, decisiones prudentes y vida cotidiana. El principio de la sabiduría es el temor del Señor, o la respuesta amable calma el enojo. Son ejemplos de su estilo directo y reflexivo. En la cultura hebrea, estos dichos no solo eran sabiduría popular, sino guía espiritual. Incluso hoy, muchas de esas frases siguen usándose. La forma en que Salomón comunicaba su sabiduría lo convirtió no solo en un gobernante, sino en un maestro cuya influencia trascendió su época. Hablar con proverbios era casi como dar una clase en pocas palabras. 17. La canción de Salomón, también conocida como la canción de las canciones, o cantar de los cantares. Entre los escritos atribuidos a Salomón, uno de los más peculiares y poéticos es el Cantar de los Cantares, también llamado la Canción de Salomón. Es un texto completamente diferente al tono de otros libros bíblicos. Aquí no hay leyes ni proverbios, sino poesía amorosa. El libro es un diálogo poético entre un hombre y una mujer que se aman con pasión. Algunos lo interpretan literalmente, como un canto al amor humano. Otros creen que es una metáfora del amor entre Dios e Israel, o entre Cristo y la Iglesia. Lo curioso es que este texto se encuentra en la Biblia, a pesar de su contenido altamente romántico e incluso sensual. El estilo es lírico, lleno de metáforas naturales y simbolismo. Se menciona el perfume, los viñedos, los besos y los cuerpos. En muchas culturas religiosas, el Cantar de los Cantares ha sido objeto de interpretaciones místicas, filosóficas y literarias. Que un rey tan sabio como Salomón haya escrito algo tan apasionado demuestra su sensibilidad, su conexión con el arte y el lado más humano del amor. 18. El comercio fue importante en su era. Durante el reinado de Salomón, Israel se convirtió en una potencia comercial en la región. Y no es exageración. Su ubicación geográfica entre Egipto y Mesopotamia facilitaba el paso de rutas comerciales terrestres y marítimas. El rey supo aprovechar eso al máximo. Estableció alianzas con otros reinos, como el de Tiro, para construir flotas de barcos que comerciaban por el Mar Rojo. Importaban oro, plata, marfil, piedras preciosas, especias y animales exóticos. También exportaban productos agrícolas, tejidos y artesanías. Todo ese comercio trajo riqueza y prestigio al reino. La prosperidad era tal que, según se dice, en Jerusalén la plata era tan común como las piedras. Pero el comercio no solo era económico, también significaba contacto con otras culturas, lenguas y religiones. Fue una era de apertura, aunque también de riesgos, ya que esa interacción trajo consigo influencias extranjeras, algunas de las cuales terminaron alejando a Salomón del culto exclusivo al Dios de Israel. 19. Se le atribuyen escrituras hebreas. Además de proverbios y el Cantar de los Cantares, a Salomón se le atribuyen otros escritos bíblicos, como Eclesiastés y en menor medida, algunos salmos. Su forma de escribir era reflexiva, filosófica y profundamente observadora. En Eclesiastés, por ejemplo, se percibe a un hombre que ha visto de todo, que ha vivido lujos, poder, sabiduría, y que al final concluye que todo es vanidad. Esta visión existencial del mundo contrasta con su juventud, donde todo parecía brillar. Esa transformación ha hecho que muchos estudiosos piensen que este libro fue escrito en su vejez. El estilo de sus textos dejó huella en la literatura hebrea, y aún hoy es fuente de estudio y debate. Algunos consideran a Salomón como el primer gran literato de su pueblo. Otros ven en sus escritos un testimonio personal que refleja su evolución como ser humano. Del optimismo juvenil a la introspección madura. 20. Salomón en textos no tradicionales, como la sabiduría de Salomón. Además de los libros bíblicos oficiales, la figura de Salomón aparece en otros textos conocidos como deuterocanónicos o apócrifos, como la sabiduría de Salomón. Este libro forma parte del canon bíblico en algunas tradiciones cristianas, como la católica y ortodoxa. Aquí, Salomón no solo aparece como sabio, sino como un filósofo que reflexiona sobre la justicia, la inmortalidad del alma y el destino de los justos. También se le relaciona con conocimientos ocultos, como la cábala y la magia. En muchos textos medievales se le atribuía un anillo mágico con el que dominaba demonios. Estas historias se popularizaron especialmente en el mundo islámico y en la literatura esotérica europea. Todo esto muestra cómo Salomón no solo fue importante para los judíos y cristianos, sino que su figura trascendió religiones y culturas.
se convirtió en un símbolo universal del conocimiento, lo espiritual y lo misterioso. 21. La muerte del último rey de Israel. Murió de causas naturales a los 60 años después de un reinado de 40 años. Salomón murió a los 60 años, después de un reinado de 4 décadas. Su muerte marcó el fin de la era dorada del reino unificado de Israel. No fue asesinado ni murió en batalla. Falleció por causas naturales, lo que en aquellos tiempos era casi un lujo reservado solo a los más poderosos. Sin embargo, su partida no fue tan tranquila en términos políticos. Tras su muerte, el reino se dividió. 10 tribus formaron el reino del norte, Israel, y 2 tribus quedaron en el reino del sur, Judá, liderado por su hijo, Roboam. Esta división fue vista como un castigo divino por los errores cometidos por Salomón en sus últimos años. Su reinado pasó de ser una época de gloria a una advertencia. Hasta el más sabio puede caer si se aleja de sus principios. Su legado sigue vivo, pero también deja claro que ni el más grande está exento de contradicciones y consecuencias. 22. El reino fue dividido tras su muerte. Cuando Salomón murió, la cosa se puso tensa. Su hijo Roboam asumió el poder, pero en lugar de unir al pueblo, lo dividió. Literal. Las tribus del norte se rebelaron y formaron su propio reino llamado Israel, mientras que las del sur siguieron a Roboam bajo el nombre de Judá. Esta ruptura fue un golpe durísimo para la historia del pueblo hebreo, que hasta ese momento se mantenía unido gracias al prestigio de David y la sabiduría de Salomón. Muchos dicen que esta división fue una consecuencia directa de los errores de Salomón en sus últimos años, como el excesivo gasto en construcciones, los altos impuestos y el malestar general. Otros ven en esto una jugada del destino para separar lo espiritual de lo político. Sea como sea, después de Salomón, ya nada volvió a ser lo mismo. Su legado dorado fue opacado por una crisis política que transformó completamente el mapa del antiguo Israel. 23. La discusión histórica sobre la existencia de Salomón y la exageración de su reino. ¿Fue Salomón un rey tan increíble como dicen? ¿O simplemente un personaje exagerado? Ese debate sigue más vivo que nunca. Algunos historiadores argumentan que su reino fue tan poderoso y sabio como lo pinta la Biblia, pero otros creen que las escrituras aumentaron muchísimo su influencia. Según ciertos estudios arqueológicos, no se han encontrado pruebas suficientes de un imperio tan masivo como el que se describe. Lo que sí parece claro es que existió una figura importante en ese período que dejó una huella política y espiritual. A esto se le suma el hecho de que, en muchas culturas antiguas, era común inflar los logros de los reyes para legitimar su poder. Pero ojo, no todo es escepticismo. Descubrimientos recientes están aportando pruebas físicas que podrían dar validez a su existencia. El misterio de Salomón está entre la fe, la historia y la arqueología. 24. La visión de Salomón en el Islam. Considerado profeta y no se acepta la idolatría. Para el Islam, Salomón, conocido como Suleimán, es mucho más que un rey. Es un profeta. Y sí, su historia cambia bastante en el Corán. Aquí no se habla de un hombre que cayó en la idolatría, sino de alguien completamente fiel a Dios. Se le atribuyen milagros, control sobre los jinns, sí, como genios, y la capacidad de comunicarse con los animales. Todo muy a lo Dr. Dolittle, pero espiritual. Para los musulmanes, Salomón fue un ejemplo de justicia y obediencia divina, y cualquier idea de que adoró a otros dioses es rechazada por completo. El Corán lo presenta como un líder justo, sabio, y con dones únicos otorgados por Alá. Además, su reino no se ve como un símbolo de poder humano, sino como una manifestación de la gracia divina. Curioso cómo una figura puede tener lecturas tan distintas dependiendo del libro sagrado. 25. El error de Salomón según la historia hebrea. Pecó al multiplicar caballos, esposas y oro. Aunque fue famoso por su sabiduría, incluso Salomón metió la pata. Según la tradición hebrea, su gran error fue desobedecer 3 mandatos específicos dados a los reyes de Israel. No multiplicar caballos, no multiplicar esposas y no acumular grandes cantidades de oro. Y adivina qué hizo Salomón. Exacto. Tuvo miles de caballos importados de Egipto, un harén de más de 700 esposas y 300 concubinas, y toneladas de oro acumulado en su palacio. Además, muchas de esas mujeres eran extranjeras que trajeron sus propios dioses.
lo cual derivó en un sincretismo religioso que terminó provocando idolatría dentro del mismo Israel. Para muchos estudiosos, este exceso fue el comienzo de la decadencia del Reino Unido. El hombre más sabio, paradójicamente, se dejó llevar por las pasiones humanas, y eso nos deja una gran lección. Ni la sabiduría más grande puede salvarte si no controlas tu ego. 26. El primer hallazgo arqueológico moderno de Salomón, estela de roca partida en 1993 con referencia a la casa de David. En 1993, algo revolucionó el mundo de la arqueología bíblica. Una estela de roca fue encontrada en Tel Dan, al norte de Israel. Lo impactante fue que en esta antigua piedra había una inscripción que mencionaba a la casa de David, lo que sugería la existencia histórica del linaje davídico. Aunque no habla directamente de Salomón, este hallazgo validó la idea de que David fue una figura real, y por tanto, su hijo Salomón también podría haber existido más allá del mito. La estela estaba rota, pero su significado era claro. Un enemigo del reino de Judá había dejado constancia de su victoria sobre un rey de la casa de David. Este fue el primer golpe serio al escepticismo moderno sobre la existencia de los reyes bíblicos. Así que sí, una piedra partida en dos se convirtió en una de las pruebas más poderosas para apoyar la historia bíblica. 27. Una pared llevó a una gran estructura en Jerusalén, encontrada en 2010, datada del siglo X a.C. En 2010, los arqueólogos encontraron algo que cambió el juego. Una gran estructura defensiva en Jerusalén, que databa del siglo X a.C., justo la época en que se supone que reinó Salomón. Todo empezó con la excavación de una muralla aparentemente simple, pero al seguir cavando, se toparon con los restos de una enorme construcción que parecía parte de un complejo real. La directora de la excavación, Eilat Mazar, sugirió que aquello bien podría haber sido parte del palacio del mismísimo Salomón. La evidencia, el estilo arquitectónico, la datación y los restos de objetos lujosos encontrados allí. Aunque otros arqueólogos aún debaten esa afirmación, lo cierto es que la estructura demuestra que Jerusalén ya tenía una gran importancia en aquella época. Así que, aunque no diga Salomón estuvo aquí, grabado en la piedra, todo apunta a que ahí vivió alguien muy, pero muy poderoso. 28. Los objetos del complejo revelaron la relación salomónica, artefactos de hace 3000 años. Dentro del complejo arqueológico hallado en Jerusalén, no solo había muros y piedras viejas, también se encontraron artefactos muy interesantes. Vasijas, sellos, fragmentos de cerámica decorada y herramientas de metal que datan de hace 3000 años fueron parte del botín arqueológico. Todo esto coincide con el periodo atribuido al reinado de Salomón, lo que da fuerza a la idea de que esa gran construcción pudo ser parte del aparato gubernamental de su tiempo. Entre los objetos más llamativos había inscripciones en paleohebreo que indicaban funciones administrativas, algo muy propio de un gobierno estructurado. Estos descubrimientos sirvieron para reforzar la hipótesis de que, efectivamente, en ese siglo, existía una organización política centralizada con capacidad para construir en grande. En otras palabras, no era una ciudad de carpas nómadas, era un centro urbano en expansión. Y eso hace que el mito de Salomón suene cada vez más real. 29. La columna antigua en la ciudad santa, encontrada en 2012 con las letras del alfabeto más antiguas de Jerusalén. En 2012, en plena Jerusalén, encontraron una columna muy peculiar. Pero lo más épico no era la piedra en sí, sino lo que tenía grabado, algunas de las letras del alfabeto más antiguas jamás vistas en la ciudad. Estas inscripciones datan del siglo X a.C., coincidiendo otra vez con la era salomónica. Las letras estaban escritas en protocananeo, el antepasado directo del hebreo antiguo. Porque esto es importante, porque demuestra que ya había escritura y probablemente administración formal en Jerusalén durante esa época. Este descubrimiento alimenta la idea de que Salomón no gobernó un pueblo sin organización, sino un reino donde se escribía, se gestionaba y se dejaba huella. Aunque no diga literalmente, Salomón es rey, cada letra encontrada acerca un poquito más la historia bíblica a la realidad arqueológica. Tercera década. Más artefactos del reino de Salomón, encontrados en 2014, datados de la era del primer templo. En 2014, se realizó otra excavación en el área del monte del templo, que dejó a todos con la boca abierta. Se descubrieron más de 600 artefactos, entre los que había joyas,
fragmentos de cerámica fina, objetos rituales y herramientas de uso doméstico, todos datados en el período del primer templo, es decir, el que se le atribuye a Salomón. Lo impresionante fue la diversidad de los objetos, lo que indicaba una sociedad muy desarrollada y con una clara división de clases. Además, había elementos que venían de otros lugares, como Egipto y Fenicia, lo que sugiere que Jerusalén ya tenía relaciones comerciales internacionales. Estos hallazgos no solo refuerzan la existencia del templo, sino también la riqueza y sofisticación del reino que lo construyó. Y sí, todo apunta a Salomón, como el cerebro detrás de ese gran proyecto arquitectónico. 31. Los sellos de David y Salomón, en el desierto de Negev. Sellos de barro que respaldan las versiones históricas de sus reinados. Y como si la historia necesitara más gasolina, en el desierto de Negev encontraron en 2018 unos sellos de barro, llamados Bullae, con inscripciones en hebreo antiguo que mencionaban nombres ligados a la casa de David y al reinado salomónico. Estos sellos eran usados como especie de firmas oficiales para documentos, algo así como un sello de gobierno. Lo más impactante es que los textos coincidían con nombres conocidos de la Biblia y sugerían una administración formal y organizada en tiempos que se asociaban al reinado de Salomón. Es decir, había papeles, burocracia y hasta protocolo. Para los escépticos, esto fue un golazo en contra, y para los creyentes, una confirmación más de que las historias bíblicas tenían mucho de verdad. Lo que parecía leyenda, con cada hallazgo, va tomando forma de historia real. Y así terminamos este viaje por la vida de uno de los personajes más fascinantes y enigmáticos de la historia, el rey Salomón. Un hombre lleno de contrastes, sabiduría y decisiones polémicas. Desde sus inicios como hijo de David hasta sus últimos días, Salomón dejó huellas en la religión, la política, la arquitectura y hasta en la arqueología moderna. ¿Fue un sabio bendecido por Dios, un rey ambicioso o simplemente una figura idealizada por los siglos? Eso te lo dejo a vos. Si te sorprendió todo lo que aprendiste hoy, no te vayas sin dejar tu like, comentar cuál de todas estas curiosidades fue tu favorita y suscribirte para más contenido como este. Y si llegaste hasta acá, te ganaste un lugar en el trono de los curiosos. Nos vemos en el próximo video.